Creo que de punta va ganando el asado de tira en los cortes de las parrillas uruguayas y de acá, de toda esta zona del planeta. Pero creo que no va muy lejos el corte de vacío, porque es una de las carnes más sabrosas que puede tener el animal. Y además, con el agregado de un aderezo que le viene espectacular, justamente para este tipo de carne, con la consistencia que tiene, y el sabor va a ser explosivo. Así que está, no hablo más nada, vamos a hacer una cosa. Síganme y vamos derecho al video. Para el que no conoce el corte de vacío, en mi canal ya hay un video al respecto donde hablo de todas las características de fibras, telas y demás. Hoy no vamos a hablar de ese tema, vamos a ver qué es lo que hacemos. Miren qué hermoso pulpón, hermosura total. Como siempre tenemos que mirar toda la pieza y observarla. Las partes de pulpa más gruesa y las vamos a separar. Miren, acá tenemos, esta la podemos desprender a mano, o la vamos a desprender a mano. A ver ahí. Si queremos podemos poner un poco cuchillo, pasar un poco cuchillo con la punta nomás. Yo les recomiendo que traten de eliminar lo más que puedan los pellejos, porque ahora van a ver cuál es el motivo. Bueno, en realidad esta parte que yo estoy quitando acá, no sé cómo se llama, porque bueno, yo no soy carnicero. No sé realmente cuál es el nombre, pero ven el tejido, creo que se llama tejido conectivo. Me estoy poniendo fino, ¿eh? Creo que se llama así, donde se unen todos los músculos, esos pellejos, esa tela, a veces es un poquito dura. En el caso del vacío, ese tejido tiene particularidades muy buenas, por lo cual nos va a favorecer, o nos favorece siempre que se cocina, le da esa consistencia gelatinosa que es deliciosa. Bueno, acá salió, creo que esto le llaman churrasquito o algo por el estilo. Ojo, no estoy seguro, averigüen. Pero este lo vamos a dejar acá. Lo miramos de los dos lados, claro está. Acá ya no tenemos prácticamente pellejo, más que una telita ahí. Vemos la fibra, eso sí. Pero eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta en el vacío, bueno, en toda carne. Y de este lado tenemos la grasa, que esta es impresionante. Y yo digo una cosa, no se la voy a sacar. De repente, si ustedes quieren, le pueden sacar un poquito, pero no es mi caso, no se la voy a sacar, se la voy a dejar tal cual está, porque a mí me gusta gordo, si a ustedes no les gusta. De este modo, ahora observamos esta otra parte que nos queda. Ven, acá tiene, este pellejo se lo tenemos que sacar. Incluso el carnicero, en este caso, ya se lo va a dar sacado. Cuando ustedes compran el vacío, este pellejo, este cuerito, no lo va a tener. El carnicero, a quien le compré esto, me dice, ¿para qué le saco la telita, el cuerito ese? Le digo, no, déjamelo. ¿Por qué? Porque quería mostrarles a ustedes, por si acaso, cómo se saca la tela, que es muy fácil, tirando un poquito acá, con el dedo, ¿ven? Tiramos un poquito y se va desprendiendo, ¿ven? Toda esta tela, este pellejo, que lo único que va a hacer es endurecer. Y acá lo terminamos de sacar. ¿Ven? Todo esto joroba bastante al momento de cocinarlo. Bueno, este otro le voy a sacar un poquito hasta donde vea que no tengo grasa. Si fuera esto a la parrilla, así nomás, esto yo no se lo saco. Pero no va a ir así nomás. No. Entonces le saco tratando de no quitarle la grasa, porque ven que acá tenemos grasa en pila. Bueno, esa grasa no es conveniente quitársela, o el pellejo donde está la grasa, o que tiene grasa. Miren qué bueno. A ver acá arriba cómo estamos. Capaz que también. No, pero ven que acá ya me voy con la grasa. Acá ya me estoy llevando grasa. Y yo no quiero llevarme grasa. Entonces, este experimento lo dejo acá. Ahí está. Podemos ver de repente por aquí, por allá.
sin llevarnos la grasa. Creo. A ver, acá, mira. Acá hay otro pedacito. No, ya está. Creo que ahí está. Impresionante. Como siempre, a esta altura del año me aparece alguna mosquita. Estamos en verano. Acá en la República Oriental del Uruguay, estaba observando este trozo de grasa. No, es demasiada grasa este. Se lo voy a quitar. Si a ustedes les gusta, lo dejan, ya se lo dije. Pero es mucha grasa. Como que va a resultar demasiada. Ustedes la dejan a gusto. Ahí está. Bueno, ahora vamos a mirar los ingredientes que vamos a utilizar. Son muy poquititos, porque normalmente el pulpón de vacío lleva sal. El que le quiere poner pimienta u otro tipo de cosas, póngaselo. Le voy a poner queso rallado. Esta parte, que tenemos esta partecita más oscura, que tenemos la grasa, esta la vamos a poner así. ¿Entendido? Y observamos la fibra. ¿Ven que la fibra viene todo así? Creo que se ve clarito ahí. El sentido de la fibra. Y hacemos lo mismo con este otro trocito. Dijimos la grasa para afuera, o para abajo en este caso. Y la fibra toda así, igual que la tenemos en este otro trozo. ¿Ven? Así y así. Siempre un pañito para limpiarse las manos porque tiene mucha grasa y se resbala todo, ¿no? Queso rallado. Queso rallado. El que quieran. En este caso es parmesano. A mí me gusta mucho para todo este tipo de cosas. Para todo, en realidad. El queso ya tiene sal, ¿verdad? Por lo tanto, acá ya le estamos incorporando un poco de sal. Y ahora, recuerdan que la fibra la teníamos así, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso lo estiro acá. Esto es súper tierno, se deshace. Y vamos a empezar a arrollarlo. Bien apretadito. Se nos va a salir un poco de queso, pero lógicamente no hay problema. Ustedes dirán también, ¿y por qué no le pones mozzarella? Ocurre que si yo le pongo queso mozzarella, se me va a chorrear, a derretir y va a empezar a chorrear. Y eso, en este caso, yo no lo quiero. Bueno, acá tengo entonces un arrolladito pronto. Y hago lo mismo con el otro. Bien apretadito. Este pellejito puede llegar a molestarnos en algún momento. Por eso les digo, ustedes saquen lo más que puedan, pero sin sacar grasa. ¿Ven? Se lo tenía que haber sacado antes esto, pero me lo comí. De los errores se aprende. El que no se equivoca, se los aseguro que no aprende. Porque no hace nada. Seguimos para allá. El que no se equivoca es porque nunca hace nada. Y acá tengo el segundo arrollado. Sí, señor, es arrollado, pero no lo vamos a cocinar así. Vamos a seguir. ¿Cómo? Fíjense. Suscríbete. Miren quiénes entran en juego. Pero también les voy a dar otra opción. Si ustedes no tienen espadas de estas, palitos de brochet. Bueno, de todos modos, para ayudarme, para armarlo acá, le voy a poner un palito acá en la punta, ¿ven? Para que no se me complique. Y le voy a poner otro por acá, a ver dónde anda la punta. Aquí está, mire. Una espada acá al medio. Y miren, la espada la estoy poniendo perpendicular en este caso. No así. La estoy poniendo así. Y atravesamos todo. ¿Estamos de acuerdo? Para que me resulte más fácil,
Voy a utilizar más de una espada, más o menos ahí, y voy a hacer lo mismo de este lado. Bien. Bueno. Ahora sí saco este. Vieron que ya no lo necesito más. Y corto aquí a la mitad. La cuchilla tiene que estar bien afilada. Bien afilada. Y hago lo mismo de este otro lado acá. ¿Ven cómo queda? La vamos separando. Como acá se nos va a complicar la punta porque es bastante despareja, acá ponemos un palito de brochet y hacemos lo mismo. Cortamos acá 4 centímetros más o menos. Nunca va a ser exacto. Esto es una idea, ustedes lo hacen como quieran, como les resulte más cómodo. Acá un palito para que no se me abra. Acá nos van a salir 3 trocitos más. ¿Cuál es el motivo de hacerlo así y no hacer el pulpón? Bueno, en primer lugar, es una variante. El que ha hecho pulpón sabe que es difícil llegarle al todo el corte parejo. Ahora, de este modo le vamos a llegar a las partes finas y a las partes gruesas con el calor al mismo tiempo. Nos va a quedar la carne cocida pareja. En este momento que tengo mucha brasa debajo de la parrilla o del soporte donde voy a poner esto, miren, le vamos a poner sal gruesa bastante. No le tengan miedo a esto. La sal gruesa se va adhiriendo y lo que no se adhiere se cae. Porque al ser cristales de sal muy grandes, salan solamente lo suficiente. Las puntitas que tocan son las que salan. Lo otro no sala nada y se termina cayendo. Y le da un toque, para mí, para dar un toque muy diferente a que si fuera sal fina. E incluso les digo, si esto fuera sal fina, en este momento le da una barbaridad de sal, ¿no? Ahora sí que tengo brasa, vino, vamos al fogón. Mucha brasa de entrada, pero bien fuerte, un calor muy fuerte de entrada. Y cuanto más caliente el parrillero, mejor. Por eso tenemos que tener también mucha, pero mucha llama. La animamos un poquito en todo caso también. 1, 2, 3 y pará de contar. Y acá venimos con la carne. Ahí lo vamos a llevar y que no quedarnos sin llama. Leña, que tiene mucha caloría. Tala, coronilla, a no quedarnos sin calor. Y acá sí, no podemos descuidarnos. Vamos a darle una sellada ahí bien fuerte, pero bien fuerte. Vamos a ir revisando. Mucho calor de entrada. Pero cuando digo es mucho, es mucho. Ah, sí. Y ahora, cuando termine de darle todo este calor, les explico por qué. Porque si me pongo a explicarle, se me va a quemar, sin duda. Más o menos unos 10 minutos de sellado por lado. Este fuego inicial con mucho calor es para sellar los jugos, para que no despida o que despida la menor cantidad posible de jugos. Y ahí también ayuda la sal.
En este caso, como es sal gruesa, cambia la estructura exterior de la carne y bueno, sabido es que la seca. Por lo tanto, al secarle el agua, adentro va a quedar el líquido. Ahora, el segundo efecto que hace, que no lo sé explicar porque es muy técnico, es la caramelización. ¿Ven cuando se empieza a poner medio amarillito? Eso se llama caramelización. No quiere decir que sea dulce, ni mucho menos. Bueno, un poquito más, ya les digo unos 10 minutos para que la sal gruesa caramelice los jugos de la carne y hacemos lo mismo del otro lado. Ahí ya tenemos todos los jugos retenidos. Va a chorrear un poquito de grasa, por cierto, pero lo que nos interesa es que adentro quede con la consistencia, la textura normal que tiene la carne de vacío. Y ahora lo damos vuelta. Siempre, si se nos complica, ayudándonos con los palitos. Después que se seque ya no se mueve más. Y ya que lo dimos vuelta, para lo que no se cayó de la sal gruesa, podemos quitarlo así. Se va a caer igual, ¿no? Porque esto lleva unas cuantas vueltas más. Suscríbete. Unos 20 minutos más o menos y caramelizó todo. Quiere decir que quedó todo bien doradito por fuera. También sacamos la sal de este otro lado. Retiro la brasa de abajo y hago todo un círculo alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vamos revisando. Lo vamos a seguir con ese calor. Hasta el momento la última medición de tiempo fue de 20 minutos. Es de suponerse que esto, de acuerdo a mis cálculos, dentro de 20 minutos más o 30 minutos más debería estar pronto. Siempre dándolo vuelta. Cosa que si lo comparamos con un pulpón de vacío igual a este, hecho entero a la parrilla, nos va a demorar 2 horas y sí, unas 2 horas. Ustedes observen que el ser queso rallado no se escapa. Si yo le pongo mozzarella, ya se me había ido todo. Y acá sí, nos olvidamos de la técnica esa de dejarlo tantos minutos por lado. No, acá esto no existe. Acá tenemos que ir viendo, dándolo vuelta para un lado y para el otro, haciéndolo girar, porque esa es la técnica de los espetos. Ahora se puso bien durita la carne, ya le puedo sacar los palitos. Me refiero bien durita a la parte de afuera, porque adentro, sí, la parte caliente está blanda. Aquí hay unas partes que posiblemente ya estén ahí. 1, 2, 3, 4, me quedo. Pero va bien, a fuego bien fuerte ahora. Hay veces que hay que cambiar un poco las técnicas, las estrategias. No es siempre a fuego lento ni a fuego fuerte. Hay que ir viendo. También lo podemos poner de costado para que vaya dorando la grasita. Ponemos juntos ahí. Que el calor le entre de los lados. Ahí lo vamos girando, tipo espiedo. 35 minutos en este momento. 5 o 10 minutos más y lo saco. Pero primero voy a probar. Voy a probar a ver. Acá no hay problema, ya les dije. Vamos a probar uno. Vamos a abrirlo. ¿Lo ven cómo chorrea ahí? Miren. Vamos a sacar este. ¿Ven? El punto yo lo estaba observando. Es así. ¿Ven?
cuando se hunde un poquito nomás la mano, el dedo, ahí ya está. Un cortecito acá le hacemos. Ah, miren qué bueno. ¿Les gusta así? Si no les gusta así, lo dejamos un ratito más. Pero si les gusta así, bien jugoso, yo creo que acá está. Y acá estamos así en 45 minutos. ¿Ustedes qué opinan? Para mí ahí está. Ahora lo voy a probar. Ah. Esto sí, realmente. Ay, con el queso. Qué bueno que da. Les repito, un poquito más para que no quede con esos rojitos o así. Eso lo deciden ustedes. Mirá lo que es eso. Justito, 50 minutos, con todas las indicaciones que les di de tiempo y todo ese tipo de cosas, de vuelta y vuelta. Fíjate, acá se abrió porque lo corté caliente. Esto lo tenemos que dejar reposar un rato, 10 minutos y ya está pronto. No sé qué opinan ustedes, pero yo voy a comer. A ver, voy a hacer el corte así. Antes de dar el primer bocado, que por cierto ya lo di, les voy a comentar lo de la fibra. Creo que lo ven. Acá no tenemos que preocuparnos por la dirección de la fibra porque va a quedar tierno para cualquier lado. Así que, dicho eso, entendido todo, ¿qué le parece? ¿Lo probamos? Oh, honestamente, de todo corazón les digo, esto está delicioso. Está espectacular. Espero que les haya servido también este video. Y gracias por haber llegado hasta acá. Chao. Salud.